Hola, soy Henry Andrade. Este es el curso de Fundamentos de Electrónica y hoy hablaremos sobre rectificación de onda completa utilizando puentes de diodos. Este es el diagrama de bloques. Si ustedes se fijan, tenemos a la entrada una señal de corriente alterna, una señal bipolar de 60 Hz, 120 voltios RMS. Y aquí tenemos nuestro diagrama de bloques, un rectificador de onda completa. Es exactamente igual al del video anterior, donde utilizábamos un transformador de tap central o derivación central. A la salida tenemos una señal de corriente directa que varía en amplitud y que tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de entrada. A diferencia del circuito que vimos en el video anterior, en este utilizamos un puente de diodos. Este puente está constituido por 4 diodos, los cuales se conectan de la forma como ustedes ven en la gráfica. Tenemos una señal de entrada de corriente alterna por acá y vamos a analizar qué sucede en cada uno de los elementos de este sistema. Tenemos por acá una resistencia de carga. Bien, sin más preámbulos, veamos qué sucede en el semiciclo positivo. Observen, aquí tenemos un transformador, pero ese transformador es un transformador común y corriente, no tiene ninguna derivación central, simplemente en el secundario se conectan directamente los terminales a estos puntos del puente de diodos. Muy bien, si analizamos en el semiciclo positivo lo que sucede, nos damos cuenta que todos los valores de la señal van a ser positivos, por lo tanto, el sentido de la corriente es como lo observamos en esta gráfica. Cuando llega a este nodo la corriente, observamos que la corriente tiende a circular por el diodo D1, pues el diodo se encuentra polarizado en directa. Vamos a considerar diodos ideales para este ejemplo. Sin embargo, el diodo D3 se comporta como un circuito abierto, pues la corriente hace que se polarice de forma inversa. El camino de la corriente continúa por la resistencia de carga hasta tierra. Luego, desde tierra, continúa su camino por este nodo y se encuentra con el diodo D2, que también está polarizado en directa. Por este nodo de acá es imposible que conduzca la corriente a través de D4, pues este diodo estaría polarizado en inversa. Por lo tanto, observamos que el retorno de la corriente hasta el devanado secundario del transformador se hace a través de D2. Podemos también observar que los diodos D1 y D2 están encendidos mientras los diodos D3 y D4 están apagados, por decirlo de alguna forma, simultáneamente. Podríamos decir que estos diodos trabajan por pares. Si dibujamos un circuito equivalente, podríamos tener algo como esto. Sabemos que la señal de entrada, lo estoy reemplazando aquí el devanado secundario del transformador por una señal de entrada que es igual a un valor pico, seno de omega t. Tenemos dos diodos, D1 y D2, que son cortocircuito porque son diodos ideales, y D3 y D4 que se consideran circuitos abiertos. Por lo tanto, cuando analizamos el semiciclo positivo de la señal, sabemos que el secundario, la señal va a estar siempre con valores positivos y el sentido de la corriente va a ser este. Por lo tanto, vamos a tener que la resistencia RL se polariza de esta manera. Veamos cuáles serán los valores de las tensiones en D1 y D2. BD1, que va a ser igual a la tensión BD2, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque son cortocircuitos. Por lo tanto, la tensión en el diodo D1 y D2 va a ser 0 durante todo el semiciclo positivo. Lo vamos a dibujar aquí. Ahora, ¿cuál es la tensión que cae sobre RL? Como estos son cortos, no hay ninguna caída de tensión, la tensión en RL va a ser la misma tensión de la fuente. Eso significa que vamos a encontrar en la resistencia de carga la misma forma de onda de la entrada. Analicemos ahora qué sucede con el diodo D3 y D4. Vamos a analizar simplemente D3 porque D4 le sucede lo mismo. Veamos, el sentido de la corriente, si existiera una polaridad, sería de esta manera, y al diodo D3 le vamos a asignar la polaridad que le corresponde según el ánodo y el cátodo. Él estaría ubicado de esta forma, por lo tanto vamos a considerar esta malla cerrada y vamos a plantear nuestra ecuación. Voy a comenzar desde aquí, más tensión en D3
luego me encuentro más tensión en D1, más tensión en RL, esa es una malla cerrada, eso es igual a 0. Yo sé que la tensión en D1 equivale a 0, pues es un corto. Por lo tanto, la tensión en D3, en el diodo 3, va a ser igual, paso hasta el otro lado, a menos la tensión que cae en la resistencia RL, y yo sé que la tensión en RL es la misma de la fuente. Si yo grafico esto acá, en el diodo 3 y diodo 4, lo que sucede entonces es que van a soportar el mismo valor de la fuente. Este valor máximo va a ser BP negativo, de signo negativo. Y voy a decir que esto es lo mismo que sucede en el diodo de 4, pues sería la malla de abajo. Bien, ahora vamos a analizar qué sucede durante el semiciclo negativo. Ahora todos los valores de la señal son negativos, por lo tanto la polaridad del secundario queda de esta manera y el sentido de la corriente va a ser el contrario. Cuando encuentra este nodo la corriente, D2 es un circuito abierto, D4 es un corto, continúa por aquí la corriente, polariza la resistencia más menos, que es el mismo sentido de polarización que teníamos en el semiciclo positivo. En este nodo sucede que el diodo D1 está polarizado en inversa, por lo tanto la corriente sigue a través de tierra y vuelve por este punto, que es el mismo de allá, a través de D3 que está polarizado en directa y retorna hacia el negativo del devanado secundario. Este es el circuito equivalente para el semiciclo negativo. Entonces el camino de la corriente seguirá de 4, pasará por la resistencia, luego de 3 y tornará a la fuente del secundario. Observen que la polaridad que tiene la resistencia de carga es la misma que en el semiciclo positivo. Por lo tanto, cuando analizamos este, que es el semiciclo negativo, en la resistencia de carga vamos a obtener la misma señal de entrada, pero con una polaridad positiva. Ahora, analicemos qué sucede con los diodos. D3 y D4 son cortos, por lo tanto van a permanecer en 0 volts durante todo el semiciclo negativo. En cambio, D2 y D1 van a ser lo mismo que ocurría en el semiciclo positivo para D3 y D4, es decir, que van a soportar una tensión igual a la de la entrada, lo cual se puede ver representado de esta manera. Ok, entonces podemos darnos cuenta que los diodos trabajan por pares y son alternos. La función de ellos se alterna de unos a otros. Aquí se repite el semiciclo positivo, vamos a tener esto, en el semiciclo negativo se vuelve positiva la señal, vamos a tener 0 por aquí y nuevamente un valor negativo por acá y esto se repite. El valor pico que obtenemos acá, ustedes ya lo saben, este valor va a ser menos BP. Y voy a poner una etiqueta por aquí en azul indicando que los diodos son ideales. Volvemos a la presentación, tenemos entonces la salida de una señal rectificada. Ahora, si tenemos un transformador con una relación de espiras de 1 a 1, significa que la tensión del primario va a ser igual a la tensión del secundario, por lo tanto los valores pico de cada una de estas señales va a ser el mismo. Si consideramos que los diodos son ideales, la señal que tenemos en el secundario, el valor de voltaje en el secundario va a ser el mismo que se ve reflejado en la resistencia de carga. Entonces la tensión pico, la tensión máxima que vamos a tener en la resistencia de carga va a ser la misma de la entrada, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Analicemos ahora qué sucede cuando tenemos diodos reales. Ya cuando se trata de diodos reales, vamos a hacer simplemente el caso para el semiciclo positivo aquí en este ejemplo, observamos que no se reemplaza el circuito
del diodo por un corto, sino que hay una caída de tensión de 0.7. Y debido a que la corriente circula por esta parte, va hasta aquí y luego nuevamente circula a través de este diodo y retorna, pues vamos a tener dos caídas de tensión debido a los dos diodos que están en serie. Eso significa que al final la tensión de salida va a verse reducida en 2 veces la tensión, la barrera de potencial del diodo. Si es un diodo de silicio, entonces van a ser 1.4 volts, lo que hay que restarle a la tensión pico de la salida. Voy entonces a utilizar un color verde para representar aquí gráficamente lo que sucede en el caso de que los diodos sean reales. ¿Qué sucede? Antes de comenzar a conducir, los diodos tienen que superar, la señal de entrada tiene que superar la barrera de potencial. Aquí voy a exagerar también un poco, y eso significa que la señal se va a ver reducida en 1.4 volts. Y esto se va a repetir y va a haber un instante de tiempo en el que la tensión es 0 en la resistencia de carga debido a que no hay corriente, debido a que los diodos todavía son circuito abierto. Por lo tanto, la tensión pico de esta señal resultante va a ser Vp menos 1.4 volts. Mientras que en el caso anterior, para los diodos ideales teníamos que el valor pico de la señal era Vp. ¿Qué sucede en el diodo? En el diodo, mientras la señal no ha superado los 0.7 volts, el diodo es un circuito abierto y por lo tanto sobre los diodos se va a observar que la tensión sigue el valor de la fuente. El resto del tiempo el diodo va a estar en un valor constante de 0.7 volts, que es la tensión que cae sobre él. Durante el semiciclo negativo, el diodo se comporta exactamente igual que si fuera un diodo ideal. Entonces, el valor mínimo también para los diodos reales va a ser menos Vp. Aquí nuevamente vamos a tener un 0.7. Vamos a apuntar por aquí que este valor vale 0.7 volts y durante el semiciclo negativo, este diodo llega a un valor de menos Vp. Esto es complementario, ¿no? Sabemos que funciona exactamente igual para el otro par de diodos. Voy a terminar de dibujar. Ok, eso es lo que sucedería entonces en el caso de los diodos reales. Por lo tanto, veamos en esta diapositiva que nos dice que el PIB de cada uno de los diodos que no están conduciendo en los instantes de tiempo donde no conducen es igual a la tensión pico en el secundario, la tensión pico de salida, que es la misma, ¿cierto? Pero recuerden que ese valor depende de la relación de espiras que hay acá. También es importante mencionar que se comportan igual los diodos ideales con los diodos reales cuando se trata de la tensión pico inversa. Aquí vemos a los otros diodos. Cuando hablamos de la eficiencia del sistema, que sabemos que es igual al valor medio dividido el valor máximo de la señal por 100, para darlo en valores porcentuales, y sabemos que para una señal rectificada de onda completa la tensión media es 2 veces el valor máximo de la señal dividido pi. Significa que la eficiencia es del 63.66%, igual que en el caso de el rectificador de onda completa con transformador de derivación central. No cambia, pues las señales son las mismas. Bueno, eso es todo lo que les quería contar hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima lección.